¿Qué más, parce? Esteban? ¿Cómo va? ¿Cómo va, bien? ¿Cómo vas, Juanpa? Hola, ¿Cómo Esteban, vas? ¿cómo Muy bien. estás? Claro Hola, que sí. ¿cómo vas? ¿Qué hubo, perro? ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Qué más, Juanjo? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué tal les pareció la lectura que todos vimos? No, pues yo pienso que pues como el pilar de todo era, pues bueno, la idea de origen de ciudad, ¿no? Y los elementos que se daban al origen de la ciudad, que era, como decía, todo ese conjunto de edificios, estatuas, el arte, la danza, ritos, todo ese conjunto, que también ya habíamos visto en pasadas lecturas, es como que se une y se crea la ciudad. Pero entonces lo que la lectura explica es que pues, no solamente hay una ciudad o una idea de ciudad, sino como que a medida de la historia se ha dividido en dos partes como importantes. La primera es pues la ciudad de Occidente, que como dice la lectura está como fundada por Caín, ¿no? Por esas ideas pues, que como hoy en día las conocemos. Y las de Oriente, que son más la parte como más de arte, un poquito más, siento yo un poco más humana. Sí, a mí me parece súper interesante lo que estás diciendo y me gusta mucho esta idea que tú dices de que la ciudad es vista casi como pues la ciudad originalmente, digamos, con los mitos, con el rito, con todo, es vista más como una composición artística muy completa, en la que la vida humana llega a ser como parte del arte. La forma en la que el humano se desenvuelve dentro del espacio, digamos como el comercio y el arte y la gracia con la que todo el mundo desarrolla su día a día es arte y la ciudad es una galería. Pues lo que yo entendí de la lectura, pues más o menos como lo que escribía el autor, él decía que la ciudad era como la muestra máxima del arte, ¿no? Era como, la ciudad era una obra de arte en sí. Sí. Y pues era en este momento cuando partía en dos, cuando describía que porque la oriental era como más relacionándola con la historia de Caín y Abel y el oriente más como con lo místico, ¿no? Claro. Entonces pues nos hablaba de todo lo de que muchas ciudades tratan de ocultar su pasado, ¿no? Okay, y como que algunas ciudades solamente no hacen como ese rito, ¿no? Entonces pierden como ese sentido místico que sí tendría la ciudad oriental. Sí, claro. A mí se me hace que la ciudad occidental ha perdido un poco esa concepción de la ciudad entera como una obra de arte, porque como se menciona en el texto, se ha empezado a encapsular cada tipo de arte como aislado de una manera específica, y en Oriente no vemos tanto eso. En Oriente, por su cultura, claramente la ciudad es concebida como la misma obra de arte, y todos contribuyen un poco a que eso sea concebido de tal manera. Sí, y a mí me parece que es muy interesante ver, digamos, las plantas de una ciudad oriental y una ciudad occidental. Ver, por ejemplo, la diferencia entre una casbah de origen musulmán, en el que todos los espacios están muy moldeados hacia el humano, pero no el humano visto como un vector que tiene que ir de un sitio a otro lo más rápido posible, sino como un ser observador y creador del arte que existe intrínsecamente en la ciudad, muy a diferencia de la cultura Del occidental. rito estrusco. Sí. Es esto de fundar las ciudades en base a esta danza de los choros que mencionan en la lectura. Ajá. Y luego bueno, la creación de este perímetro y para finalmente tener ¿cómo son? Sí. Domos y ecúmenos. Sí. ¿Cierto? Y me parece que eso precisamente se pierde en la ciudad occidental. Claro, porque luego tú ves, por ejemplo, el plano de París o el plano de las ciudades gringas, y es más pensando como cómo hacer que las personas lleguen directamente al arte sin pensar que de hecho el recorrido es el arte. es el arte. Aparte del recorrido es, o sea, en el momento de tener un fin, ya
pues se genera un recorrido y ese recorrido es lo que genera que esa obra de arte o ese destino sea en mayor o menor medida bello o de cierta manera apreciado. ¿No? Y ese recorrido del que hablas creo que también, pues el ejemplo como también queda en claro en la lectura sobre cómo se ha escondido esa parte de como mística de la ciudad de Occidente es, como decías, dabas el ejemplo de París, lo que daba la lectura de la idea del laberinto, ¿no? Y lo asimilaban con las catacumbas. Entonces, como todas esas pasos, hoy en día es como algo casi que prohibido estar por ahí. Entonces, sí, o sea, antes esas catacumbas eran como el recorrido, lo que tú dices, como ese goce, era algo diferente, pues que hoy en día ya no se aprovecha de la misma manera. Se me hace que, como para concluir, no hay que decir que una es buena o mala, sino simplemente son diferentes concepciones de lo que es arte. Y bueno, lo que mencionaba Juan José en algún momento es verdad, y es que el arte